En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana el programa Semáforo en el 102.5 FM, un espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile donde nos encontraremos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía, sus expresiones y desafíos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo por el 102.5 FM, radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Conduce la periodista Antonella Esteves. Muy buenos días, ¿cómo están este viernes? Acá en Radio Universidad de Chile continuamos informando su mañana y tenemos dos muy interesantes conversaciones programadas para este semáforo de hoy. En un ratito vamos a estar conversando con Carmen Sotomayor, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, acerca de la plataforma Kimeltun para el registro y formación de educadores tradicionales en Chile. ¿De qué va todo eso? Ella nos lo va a contar. Y también vamos a estar con Claudia Vicuña, bailarina, quien está por estos días con la obra Formas Monstruosas, nueva apuesta del colectivo Núcleo Blanco que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Así que así se vienen las conversaciones y partimos con una canción preciosa, además bien arriba, por lo menos en términos musicales, de Juan Luis Guerra con esto que se llama Ojalá que llueva café.
Ya les anunciábamos hace poquitas semanas, desde la Universidad de Chile se presentó la plataforma creada junto a educadores tradicionales, el equipo del IE y el CIAE, llamada, que tiene como objeto, Kimeltun se llama, y que tiene como objeto el registro y formación de educadores tradicionales en Chile. Para poder tener más detalles respecto a todo esto, estamos con la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Carmen Sotomayor. Carmen, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Antonella. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, nos interesa muchísimo conocer respecto a este trabajo, pensando además que en Chile tenemos, ¿cierto?, una deuda importantísima respecto no solamente a la lengua, sino al conocimiento de la cosmovisión de los pueblos originarios, para quienes no somos mestizos, pero no pertenecemos, ¿cierto?, de manera directa, por un lado, pero también yo creo que la deuda es más grave todavía para quienes sí pertenecen a pueblos originarios y no han encontrado en el sistema educacional contenidos que les representen, ¿no? Entonces, primero preguntarte respecto al diagnóstico que ustedes hicieron como Instituto de Estudios Avanzados en Educación para que reconociéramos la necesidad de poder desarrollar una plataforma como Kimeltun. Claro. Bueno, mira, lo primero es contarles que en el 18, se constituyó un nuevo programa, una nueva asignatura que se llama Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. Esta asignatura se da en los colegios que tienen más de un 25% de niños de origen indígena, ¿ya? O sea, no es para todas las escuelas. Entonces, lo que es muy interesante de esta asignatura es que justamente trata el tema de las lenguas y de las culturas de nuestros pueblos originarios, que son, en el país, son 9 los que están reconocidos, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con lo que es muy interesante de esto es que los profesores y profesoras de esta asignatura son lo que se llama educadores tradicionales indígenas, que son educadores que son elegidos por las comunidades, ¿ya?, para hacer esta asignatura, para hacer estas clases, ¿no? Entonces los educadores tradicionales entran a la escuela, tienen algunas horas dentro del currículum escolar y hacen las clases de lengua y cultura, ¿ya? Bueno, esto es muy importante a mi juicio porque empieza como a haber un reconocimiento del conocimiento que tienen las comunidades indígenas en nuestro país. Y de hecho, fíjate que a los educadores tradicionales mapuche, por ejemplo, los certifican, los acreditan instituciones de las propias comunidades que certifican que estos educadores saben la lengua y saben la cultura. Entonces es como un primer reconocimiento a que existen nuestros pueblos originarios y que tienen su propia lengua, que tienen su cultura, que además debiéramos conocer porque son habitantes, ¿no es cierto?, de estamos en el mismo territorio. Eso es lo primero. Entonces, nosotros partimos con este proyecto que se llama Kimeltun, que significa enseñar, ¿ya? Porque lo que vimos como problemática es que los educadores tenían una necesidad de mayor formación pedagógica, porque ellos no son necesariamente profesores, no han estudiado pedagogía, sino que son personas de la comunidad, ¿ya? Entonces partimos viendo que había una dificultad en términos de su formación pedagógica, que ellos mismos lo pedían, y también que había una dificultad en términos del registro de todas estas personas, porque están repartidas en todo el país, y no hay un registro centralizado de los educadores. Entonces era importante tener esto como para poder ir avanzando y mejorando el trabajo que ellos hacen, ¿ah? Tal vez decir también que estos educadores son contratados por el Ministerio de Educación y en algunos casos son contratados directamente por el sostenedor de la escuela, ¿ya?
De hecho, ahí va mi siguiente pregunta a propósito de que tú decías, Carmen, de que no hay un registro, ¿no? ¿Cómo hace un sostenedor de una escuela, cierto? O el mismísimo Ministerio de Educación para decir, ok, estas son las personas que están en condiciones de poder dictar, ¿cierto?, esta asignatura. Entonces, me imagino que la propuesta que ustedes están haciendo ahí, como CIAE, es también decir, bueno, nosotros como Universidad de Chile, como CIAE, les respaldamos, ¿no? Y desde ahí preguntarte cómo ha sido ese proceso. Claro, efectivamente, o sea, nosotros, este es un proyecto FONDEF, ¿ya? Que es un proyecto concursable de fondos públicos que nosotros ganamos para hacer este trabajo, ¿ya? Ahora, lo que nosotros hacemos es como dar esta formación vía esta plataforma, y voy a explicar más de qué componentes tiene la plataforma, a educadores que ya han sido seleccionados por las comunidades y que están acreditados por el Ministerio de Educación. ¿Eh? Entonces, lo del registro tiene que ver más bien con tener información sobre estos educadores centralizada para que el Ministerio pueda hacer un trabajo de mejor calidad con estos educadores, ¿ya? Ahora, la plataforma, para que se pueda entender mejor, tiene 4 componentes. ¿Eh? Uno es el registro, es decir, que los educadores van a entrar a la plataforma y se van a poder ir registrando con datos de su propia formación anterior, de dónde hacen clase, en qué colegio, cuántos niños tienen en sus aulas, qué oficio tienen, porque muchos de los educadores, como no son profesores, tienen unas horas como educadores, pero son obreros, son trabajadores, son a veces, ¿no es cierto?, tienen distintos oficios, son artesanos, ¿no? Bueno, eso es un componente, el registro, ¿ya? El segundo componente es cursos online sobre lengua, lengua mapudungún en este caso, cultura de mapuche en este caso, y sobre pedagogía. ¿Eh? Ahora, lo que es a mí me gusta mucho lo que ha ocurrido con el proyecto, porque la mayoría de los profesores que dan los cursos son del pueblo mapuche. Son académicos o son poetas, poetisas, ¿no es cierto?, personas como con mucho conocimiento de la cultura y de la lengua que dan estos cursos. Y también hay algunas clases que las hacemos nosotros, digamos, como pedagogos no mapuches, ¿no? Pero en el fondo hay aquí una especie como de visibilización de personas mapuches que son intelectuales, profesores, incluso académicos de universidades, que muchas veces son desconocidos para todo el mundo y que están haciendo un aporte muy, muy grande en términos de la educación intercultural. Absolutamente, sí, probablemente para el público más amplio la aparición de Elisa Loncón, ¿cierto?, con su relevancia política, ¿cierto?, hace un par de años, fue una sorpresa, pero como ella, hay un montón de personas que vienen de los pueblos originarios y que han hecho un recorrido académico de relevancia, entre otras cosas, como en el caso de Elisa Loncón, para reivindicar su lengua y el aporte que eso significa para toda la comunidad. Y aquí me parece que es súper interesante también este cruce de saberes, ¿no? Por un lado, aprendamos respecto a la lengua de los pueblos originarios, respecto a su cosmovisión, pero también, bueno, la academia tiene una manera de hacer las cosas, tiene metodologías pedagógicas que han sido probadas, ¿cierto?, que han sido ajustadas con los tiempos, que están constantemente ahí buscando a partir de investigación, lo mismo que ustedes hacen en el CIAE, decir, ok, ¿qué es lo más apropiado de enseñar y cómo enseñarlo en este momento? Y ese cruce resulta tremendamente virtuoso. Hasta ahora, ¿cómo evalúan, Carmen, lo que ha sido la experiencia, ¿no? Y cuáles son las expectativas que tienen respecto a esta plataforma? Sí, bueno, tal vez terminar de contarte los componentes para que se entienda mejor, porque están estos cursos que te digo online. Llevamos 2 componentes. Dos. Hay una tercer componente que es lo que se llama evaluación formativa, que es muy valiosa y los educadores lo han valorado mucho, que es que ellos se autoevalúan en algunos aspectos de su trabajo como educadores.
Entonces ellos mismos se van evaluando con unos estándares y con una pauta, digamos, de una especie de encuesta que la hacen online. Inmediatamente les sale el resultado y ellos pueden ver cómo está su trabajo como educadores. Eso también es importante. Y por último, lo último es un repositorio de materiales educativos para hacer las clases de esta asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios. Aquí en el caso del repositorio se ha recopilado material de los propios educadores, o sea, se sube material de los propios educadores, pero se convierten, digamos, se editan en fichas didácticas, en videos, en música, una serie de materiales o de recursos para poder hacer las clases, que ellos pueden subir, pueden comentar, pueden bajar, más bien dicho, pueden comentar para usarlo en sus clases. Entonces, bueno, esos son los 4 componentes. Ahora, ¿cómo ha ido esto? Mira, nosotros acabamos de terminar la primera etapa del proyecto, que es crear este prototipo. O sea, la plataforma ya está lista, pero estamos ahora postulando una segunda etapa del proyecto para poder escalar, porque esta plataforma se probó con 25 educadores del sur y de Santiago, y ya tenemos este prototipo que ahora tendría que pasar a escalar al conjunto de educadores de Chile, educadores mapuche en este caso de Chile, que son alrededor de 800. Y la idea también es que en el futuro esta plataforma pueda también hacerse para las culturas de otros pueblos, como por ejemplo los pueblos aymara, quechua, diaguita, tacameños, etc. Y eso es lo que vamos a hacer con la continuidad de este proyecto. Estamos conversando con Carmen Sotomayor, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, a propósito de la plataforma Kimeltun que se ha desarrollado, y ahí estábamos conociendo un poco la historia para apoyar el trabajo de educadores tradicionales en Chile. Y quiero remarcar algo que tú has dicho 2 veces, Carmen, y que me parece que es importante. Las personas con las que ustedes trabajan como educadores tradicionales fueron primero reconocidos por sus comunidades. Eso es lo primero que es importantísimo decir, y que eso ya también marca un cambio en la manera en que hacemos las cosas, ¿no? Aquí los expertos son reconocidos por sus propias comunidades y después se les apoya con herramientas para poder difundir y enseñar de mejor manera lo que sus conocimientos tradicionales pueden aportar a la educación de niños y niñas que son parte de las comunidades indígenas y quienes no también. Y ahí preguntarte, y esto quizás es una pregunta un poquito más teórica y más intuitiva, pero que me interesa mucho tu opinión, es como, ¿qué sientes tú que puede aportar a la enseñanza de manera global, ¿no? A la enseñanza que tenemos hoy día en la educación, poder tener acceso a estos conocimientos? ¿Cuál serían los aportes que puede darnos como comunidad? Sí, esto es bien importante tu pregunta, porque yo creo que, bueno, lo primero del efecto de esto, el trabajo que hacemos nosotros, es visibilizar, es que se sepa que existen estos educadores tradicionales en Chile, que son alrededor de 1000, 800 son mapuche, los otros son de los demás pueblos. Entonces, lo primero es como decir, mira, aquí se está produciendo hay un cuerpo de educadores que son importantes, que hay que reconocerlos, que hay que conocer lo que ellos hacen, ¿ya? El segundo tema es que yo creo, y esto tal vez es como una idea importante, pero que está también en las comunidades, yo creo que esta asignatura de lengua y cultura indígena debiera hacerse para todos los niños de Chile y no solo para los colegios que tienen niños indígenas. ¿Por qué? Porque es la única manera, ¿no?, de que conozcamos verdaderamente a los pueblos originarios y los podamos valorar. O sea, tú no puedes como valorar o integrar o dialogar, más bien dicho, con los pueblos originarios si no conoces su cultura, algo de la lengua, ¿no? Entonces es una manera, yo creo, esta asignatura sería maravilloso, creo yo, que en un futuro no tan lejano
pudiera estar esta asignatura en todos los colegios y no solo en estas escuelas con niños indígenas, ¿ya? Esa es una segunda cosa que me parece importantísima si queremos como además tener yo diría, un reconocimiento, un diálogo con estas culturas que están en nuestro país, ¿ya? Ujú. Y lo último que te quería comentar cuando tú me preguntas el aporte a la enseñanza es que está súper probado, ¿eh? Que los niños que manejan más de una lengua tienen un desarrollo cognitivo superior a los niños que manejan solo una lengua. Es decir, eh, aprender otra lengua, como es el mapudungún en este caso, es interesante desde el punto de vista cognitivo, o sea, desde el punto de vista del desarrollo mental de las personas, porque tú conoces otra lengua y eso te va a ayudar a aprender mejor, a tener un desarrollo mental, un desarrollo cognitivo mayor para otras asignaturas también, ¿eh? Ujú. Eso se ha estudiado, eso ya se sabe, que es lo mismo que si tú dices vamos a aprender inglés. Bueno, eso es un plus que tiene un niño para poder aprender otras cosas, ¿eh? Otras materias. Pero también aprender la lengua indígena tiene esa virtud. Tú reflexionas sobre el lenguaje, comparas cómo es la gramática de una lengua y la otra. Son todas ellas habilidades lingüísticas súper importantes. Sí, sí, definitivamente. Y además, especialmente pensando en los diálogos culturales y sociales que tenemos como desafío, ¿no? Y sin duda, mientras más tempranamente aprendamos respecto a la diversidad que nos constituye como sociedad, como comunidades, va a ser más fácil poder Totalmente. dialogar, ¿no? Así que es tremendamente importante el aporte que se está haciendo desde esta plataforma y sin duda desde el Instituto de Estudios Avanzados en Educación. Hemos conversado con su directora, Carmen Sotomayor. Muchísimas gracias, Carmen, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, Antonella. Muchas gracias. Un Hasta abrazo luego. y que tengas buen día. Chao. Hasta luego. Buen día. Nosotros vamos a la música, vamos a la pausa y ya regresamos con más semáforo.
Continuamos haciendo nuestro semáforo y tenemos estos últimos 15 minutos del programa para conversar con la académica de nuestra universidad, además coreógrafa y bailarina Claudia Vicuña. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos a Claudia aquí a propósito de que hoy y mañana son las últimas 2 funciones de Formas Monstruosas, una propuesta de danza contemporánea que está en el Centro Cultural Gabriela Mistral y que pueden ver a las 20 horas hoy y mañana en sus últimas funciones. Ahora, Formas Monstruosas viene de una investigación, entonces me encantaría, Claudia, que nos ayudaras a también visibilizar eso, porque quizás mucha gente piensa en danza contemporánea y lo primero que piensa, muy difícil, no lo voy a entender, no sé cómo relacionarme con eso. Luego nos haremos cargo de ese prejuicio. Y lo otro es que aquello que ustedes muestran en el escenario, el resultado de una obra, suele ser el resultado de una larga investigación. Entonces, quería preguntarte por la investigación. ¿Cuáles fueron las preguntas que les llevaron hasta este espectáculo que hoy día podemos ver? Nosotros somos un núcleo de investigación y creación que está conformado al interior de la Facultad de Artes, que integra académicos y artistas de otras facultades y además artistas independientes. Uh-huh. Y estamos desde el año 2017 más o menos, 2019 nos constituimos como núcleo, pero desde antes con este interés de relacionar naturaleza y cuerpo. Uh-huh. Efectivamente, lo que nosotros hacemos deviene de investigaciones teóricas e investigaciones prácticas. Y en la danza hay un universo que tiene que ver con la teorización a propósito de la práctica, es decir, vamos levantando reflexión y teoría a partir de lo que sucede en la práctica misma, en el movimiento. Sí, que es un modo distinto de vincularnos con las reflexiones, ¿no? A diferencia del teatro, por ejemplo, que en general, no siempre, parten de un texto que ya está, digamos, entregado, nosotros lo que tenemos que hacer es todo, uh-huh. ¿Sí? Identificar nuestros intereses, ir nutriéndonos con lecturas y con prácticas, ir levantando reflexiones y desde ahí ir viajando hacia la creación. Y en la creación hay que hacerlo todo, ¿no? Hay que trabajar una dramaturgia para la obra, una propuesta de qué cuerpo es el que queremos poner ahí, qué movimientos, qué lenguaje, y luego, ¿no?, la suma de los otros ingredientes que se van articulando, ¿no?, que tienen que ver con vestuario, iluminación, espacialidad, etc. Uh-huh. En este equipo, nosotros la característica que tenemos, que es un equipo interdisciplinar, y que además trabajamos en colaboración, nuestras propuestas siempre son colaborativas en el sentido en que todos quienes estamos al interior de estos procesos vamos proponiendo desde nuestras particularidades. Es decir, no hay alguien que dirige, puede haber alguien que coordine un poco más, un poco menos, pero en la obra misma, en la creación, no hay una sola persona que dirige, sino que son las voces de un equipo que no es menor, digamos, aprender a trabajar también así. Porque la teoría suena súper bonito, pero en la práctica es complejo. La horizontalidad y tomar decisiones comunitarias es siempre muy desafiante, pero puede ser tremendamente rico. Ahora, Formas Monstruosas tiene que ver, se hace preguntas respecto a la relación del ser humano con el medio ambiente, y pensaba además muy en la línea de una de las propuestas de GAM de este año, que es donde están, que somos huella, ¿no? Y GAM se está preguntando también, y parte de la programación, cuando la presentaron en enero, tenía que ver con eso, con, bueno, qué huellas vamos dejando, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y entiendo que esta investigación ustedes la empezaron a desarrollar en pandemia y también en diálogo con las zonas de sacrificio. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Cuéntanos un poquito respecto a eso. Una de las obras que como núcleo hemos levantado es una obra audiovisual que se llama Tetis, o algunas preguntas sobre el cuerpo y la naturaleza. Y ese video danza, video arte, está ahí en una zona difuminada. Lo rodamos en Quintero y Puchuncaví, que son las zonas de sacrificio. Entonces, Formas Monstruosas deviene de esa experiencia, no es el traslado del video, de la película a la escena, sino que deviene de la experiencia física de haber estado en esos lugares haciendo ese trabajo. Uh-huh. Entonces nosotros ahí levantamos un término que es el término de registro somático, que tiene que ver con cómo en el cuerpo, y cómo este cuerpo entendido, ¿no?, de una manera más expandida,
registró esa experiencia, y a través de esa experiencia es que nosotros vamos construyendo esta obra escénica, que lo que plantea es distintos modos de relacionarnos con la naturaleza, ¿sí? No habla de la naturaleza, no habla de un ecosistema en particular, sino que lo que propone es, en la teoría, una suerte de principios éticos de relacionarnos con, para y desde la naturaleza, y luego esos principios éticos son trasladados a la escena, trasladados desde el punto de vista de la construcción de la escena, de lo que hacemos, de cómo nos movemos y de cómo nos relacionamos las dos intérpretes, pues somos un dúo, ¿sí? Estamos Daniela Marini, que también es académica de la universidad, es bailarina y coreógrafa, y yo en escena. Y atrás nuestro está Andrés Poirot, que es el iluminador y que además se encargó de la espacialidad, el Rodrigo Pérez, que es un director de teatro, está Guillermo Galde, que hizo toda la construcción de la música, y el César Toro con la parte de los vestuarios. Entonces, exactamente deviene de esa experiencia en las zonas de sacrificio, de las reflexiones que también levantamos, ¿no?, después de trabajar ahí, pero desde esta idea del registro del cuerpo, de cómo el cuerpo se afectó en términos súper concretos, y luego esta suerte de principios, ¿no?, que te contaba, que son los que nos dan los parámetros para la elaboración de la obra. Bueno, detengámonos ahí, ¿no? Porque, de hecho, las zonas de sacrificio empiezan a llamar la atención, y eso es muy brutal, ¿no? Es decir, empiezan a llamar la atención una vez que tienen consecuencias brutales sobre el cuerpo, especialmente sobre el cuerpo de niños y niñas. La contaminación de las empresas en esa zona en Quintero y en Pichuncaví venía desde hace décadas, pero la pusimos atención una vez que empezó a haber mareos, vómitos, todos síntomas de intoxicación. Entonces ahí ya hay una conexión, me imagino, bastante evidente de cómo la contaminación deviene malestar. Y que no es llamativa, sino hasta que deviene malestar, ¿no? Entonces, preguntarte cómo fue la experiencia de ustedes salir a filmar ahí y a exponerse a este malestar, y cómo se traduce esa experiencia en danza. Es cierto lo que tú dices, y sobre todo lo que tiene que ver con que este es un problema que tiene una larga data, ¿sí? El músico Guillermo Galde, él es de Quintero. Entonces él dice, para mí esto es una normalidad. Me llama la atención que ahora se preste se note tanto, ¿no?, y se haga un punto sobre la zona, que no está mal. Por supuesto que está muy bien, ¿no? Claro, pero recién. Y eso tiene su correlación con la naturaleza, ¿no? Es la misma idea, ¿no? No nos enteramos de estas zonas hasta que los cuerpos de las personas caen rendidos y afectados. Y es lo mismo que sucede con la naturaleza. No nos enteramos de lo que está sucediendo con la naturaleza en esos lugares hasta que la naturaleza empieza a desaparecer, ¿no? Es homologable lo que sucede con las personas, con lo humano y con lo no humano, ¿sí? Claro. Que por ahí va nuestra investigación, tiene que ver cómo relacionamos los cuerpos con la naturaleza, y desde ahí se amplifica, ¿no?, cómo nos relacionamos en tanto seres humanos con el mundo no humano. Y nuestra intención es justamente crear puentes para establecer modos donde el ser humano no esté al centro, sino que estemos en una suerte de convivencia horizontal que tiene que ver también con la propuesta de cómo trabajamos, ¿no? Con este entretejido de saberes, de opiniones y de percepciones, trasladados, ¿no?, también a esta relación con lo no humano. Nuestra experiencia en particular, a pesar de todo, fue una experiencia agradable, porque esa contaminación, uno cuando va a ese lugar no es que vaya a Chernobyl y esté todo muerto, hay vida, hay comunidades enteras. Quintero es una ciudad grande con harta población. Está Pichuncaví, está Ritoque, que está al lado, que como que pareciera que no estuviese afectado, pero está afectado porque está ahí mismo. Concón está muy cerca, que es un lugar muy turístico, y también está afectado. Entonces es una zona mucho más amplia, no tiene que ver solo con un lugar. Y en ese lugar se sigue desarrollando la vida humana, y al mismo tiempo se sigue, a pesar de todo, la vida no humana se sigue desarrollando también. Sí, hay una persistencia ahí. Y es ahí donde nosotros queremos entrar y generar reflexión. En la obra lo que hacemos es movernos dentro de estos principios que nosotros encontramos, más o menos lo que te contaba,
pero no es una obra donde uno pueda leer directamente que estamos hablando de algo puntual, sino que lo que nosotros queremos hacer, lo que pretendemos hacer y lo que nos fascinaría que sucediera, es que cada espectador o espectadora que vaya a ver la obra logre conectarse con sus propios registros de experiencia en la naturaleza, con la naturaleza o desde la naturaleza. Es crear un puente para que el espectador o la espectadora pueda recobrar esa experiencia, pueda revivirla, pueda darse cuenta que no la tiene, pueda observar que la añora o no. Sí, ahí dejamos como la puerta súper abierta, pero lo que nos gustaría que sucediera es justamente eso. No van a ver una obra que diga la contaminación está mal o hay que sostener los ecosistemas, porque eso tiene que ver más con una reflexión teórica. Lo que sucede en la obra es esa apertura, ¿no? Sí. Y entonces ahí nosotros entramos desde un lugar súper concreto que tiene que ver con lo primero que comentabas, ¿no? Al inicio, ¿no? Esta suerte de que la danza contemporánea no se entiende, es difícil de entender. Efectivamente hay una exigencia mínima para el espectador o la espectadora que tiene que ver con que se tiene que sentar y entregarse. Sí, sí. Si estás en la lucha, en la pelea, es difícil entrar. Si te entregas, vas a encontrarte desde lo sonoro, desde los movimientos, desde la iluminación, desde la composición, desde muchos lugares vas a poder acceder a la obra y encontrarte con estas propuestas. Quizás la mayor exigencia que puede tener la danza contemporánea es poner en suspenso la manera en que estamos acostumbrados a vincularnos con un espectáculo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la poesía. Como pone en suspenso, la lógica es narrativa y más bien nos invita a sentir y a enfrentarnos con esto. Y para cerrar, de hecho, quería preguntarte por eso, porque tú dices que la investigación de formas monstruosas tiene que ver con este ejercicio entre lo humano y lo natural, y quizás uno de los mayores aprendizajes, puedo intuir, ¿no? Es que somos naturaleza y que a veces se nos olvida, ¿no? Y que cualquier cosa que hagamos contra la naturaleza, más pronto que tarde, repica sobre nosotros, ¿no? Entonces, preguntarte también, Claudia, respecto a hoy día y mañana son las últimas funciones de Formas Monstruosas, y cómo tú sientes que eso ha podido hacer eco en las y los espectadores que han ido al GAM durante estas funciones. Es interesante porque cada persona que asiste a la obra, que nos asiste, es decir, que nos ayuda a hacer la obra, tiene una percepción distinta, puesto que tiene una experiencia con lo natural diferente. Yo diría que en general quienes se entregan y se desentregan, ¿no?, a este universo, porque desde el inicio la obra ya plantea otro universo que tiene que ver principalmente con la temporalidad. Aquí no va a suceder nada rápido, no va a estar nada en el ritmo, digamos, libre mercado capitalista, sino que estamos en el otro lugar, en el lugar del no extractivismo, en el lugar de la contemplación. Entonces ya ahí hay que entregarse a ese tiempo. Y desde ahí vamos, ¿no?, creando imágenes y universos que van tocando a los espectadores y a las espectadoras. Entonces, en ese sentido, quienes bajan las defensas y se entregan, realmente salen en un estado que es distinto, salen en un otro estado diferente, que incluso los aplausos no son aplausos eufóricos, sino que son aplausos muy tranquilos, muy calmados, porque te vuelve a conectar con algo que es justamente lo que estamos buscando, que tiene que ver con otro tiempo, con otra manera de relacionarnos entre nosotros, los humanos, relacionarnos con lo no humano, en este caso con la naturaleza. La propuesta tiene que ver además con un tipo de naturaleza que no es aquella que uno cierra los ojos y se le viene a la cabeza como primera imagen, ¿no?, que tiene que ver con el verdor, con la selva, con estos paisajes bucólicos pastoriles, digo yo, sino que tiene que ver con una naturaleza que tiene que ver con los minerales, con las rocas, con la arena, ¿sí?, que son estos paisajes que nosotros encontramos en esta zona. Tiene que ver con los bosques, pero no con estos bosques verdes del sur, sino que tiene que ver con unos bosques de Petra, que son más bien bosques que pareciera ser que están secos y muertos, pero están absolutamente vivos, y que se encuentran en un lugar muy puntual en Quintero, y creo que hay solo en Quintero y, si no me equivoco, en Valdivia también, en una pequeña zona. O sea, además son ecosistemas muy particulares. Entonces se encuentran con esto y salen, ¿no?, tocados o tocadas en relación a sus propias experiencias también.
Bueno, entonces les dejamos la invitación. Hoy y mañana son las últimas oportunidades para ver Formas Monstruosas. Hemos estado con su co-creadora y también cointérprete, Claudia Vicuña, quien junto a Daniela Marini van a estarles esperando ahí en el escenario, porque el equipo, como ella nombraba, es más grande. Está Andrés Poirot también como parte de la co-creación y aparte del diseño espacial y lumínico, César Erazo en el diseño de vestuario, Guillermo Ugalde en el diseño sonoro y producción, y con María Bardetti y Macarena Bertoni en la asesoría técnica. Todo esto en el GAM, dura 50 minutos y pueden ir a las funciones que quedan, que son hoy y mañana a las 20 horas. Muchísimas gracias, Claudia, por venir a la radio. Gracias por invitarnos y sobre todo dejarnos espacio para conversar de estas cosas que son fundamentales. Sí, es fundamental conectarse, ¿no? Y dejarse, como tú dices, entregarse a otras maneras de experienciar y recordar de dónde venimos y lo que somos. Lo pasamos mal cuando tratamos de hacerle quite a lo que somos. Exacto. Nosotros tenemos que despedir el programa de viernes. Nosotros regresamos mañana a la República de las Letras. Yo, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz vamos a estar kafkianos hablando de cuentos iniciales de Kafka. Y el lunes a las 10 regresamos para hacer un nuevo semáforo. Así que estén muy bien, disfruten el fin de semana.